Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un verdadero gusto continuar las conferencias nacionales con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez con un excelente jurista, al cual le tengo mucho respeto por la talla que ha venido desarrollando, por el trabajo que ha venido haciendo no en México, sino en toda América Latina, y que hemos nombrado, es un miembro ya distinguido de nuestra organización. Es un hombre muy talentoso, pero excelente, aparte un excelente ser humano que, aparte de generar todo este tema de la discusión, del análisis profundo del derecho, vincula a nivel latinoamericano y de verdad son de los agentes de cambio que necesita este país y la región. Querido doctor Manuel Vidaurri Arechiga, muchísimas gracias por estar en este festejo, su festejo como miembro distinguido de la Academia. Muchas gracias, doctor Naveja. Es un privilegio para mí formar parte de esta Academia Mexicana de Derecho que celebra un aniversario más y que lo hace en el mejor de los niveles académicos, exceptuando mi participación, por supuesto, la que haré con mucho gusto. Eso nunca, eso al contrario. Engalana este serial de conferencias, usted lo van a escuchar ahora y lo conoce mucha gente, ya lo digo, a nivel regional, a nivel de América Latina, es un hombre muy estudioso que le aporta mucho a la ciencia jurídica. El doctor Manuel Vidaurri Arechiga es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla con mención sobresaliente, o sea, ya empiezan a ver la calidad académica, consejero magistrado del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, fue procurador estatal de los derechos humanos de Guanajuato, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de La Salle Bajío, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, miembro de la Sociedad Mexicana de Criminología y un miembro distinguido de la organización, aparte de autor de diversas obras y que de verdad, lo reitero, es un hombre muy humilde en su trato, es un hombre muy sencillo y eso le da un plus, querido doctor Manuel Vidaurri. Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros, un privilegio. Y hoy tocará el doctor Manuel Vidaurri Arechiga el tema reflexiones en torno al populismo penal. Querido doctor, ¿a qué nos referimos cuando se habla de populismo penal o populismo punitivo? Pues es un tema que recientemente nos ha parecido muy pertinente estudiar, muy conveniente revisarlo en cuanto a su contenido conceptual, pero también en sus manifestaciones legislativas en todo el país. Tengo el privilegio de haber podido reunir a una serie de colegas a nivel nacional, aproximadamente 26 o 27, representando a 26 o 27 estados de nuestra república, a quienes convocamos para reflexionar justamente sobre este concepto y sus implicaciones en cada una de las entidades federativas. Esto con el propósito también de hacer presente la vida académica en una perspectiva que considero absolutamente fundamental, que es la perspectiva crítica, digamos, y propositiva, por supuesto. Se trata ni más ni menos que de enunciar desde una perspectiva objetiva o tan objetiva como puede ser posible, por parte de académicos de cada una de nuestras entidades federativas, ya lo decía, una reflexión que busque clarificar no solo el contenido de esta noción, de esta expresión, sino cómo es que se manifiesta y qué proyecciones tiene en la vida cotidiana, en la vida de todas y todos los mexicanos. El ejercicio es muy interesante, está próximo a editarse el libro. Afortunadamente la editorial Tirán Leblanc acogió la obra con mucho interés. Es un documento que creo que va a posicionar un planteamiento doctrinal serio y sobre todo porque las y los colegas que participaron en el mismo son personalidades en sus entidades federativas y a nivel nacional que han dedicado muchos años a la reflexión jurídico-penal, criminológica, desde la política criminal y desde los derechos humanos. Entonces, cuando nos planteamos este tema, cuando les convoqué para sumarse a esta iniciativa, teníamos como punto de partida el hecho de que efectivamente nuestro país atraviesa por una cruel situación de violencia e inseguridad que arroja ya una cantidad de personas que han perdido la vida en medio de enfrentamientos sumamente violentos, derivados por muchas razones, las conocemos todas y todos. El tema de la delincuencia organizada,
la ausencia también de intervención también clara por parte de las autoridades, este desarrollo de barbarie que ha alterado la paz de nuestra nación y que constituye también un elemento vulnerador de derechos humanos, pues nos ha hecho reflexionar, nos ha planteado, nos ha retado justamente a buscar alternativas. Frente a eso, lo que hemos notado es que las autoridades tienden a utilizar el derecho penal de una manera absolutamente excesiva, ¿no? Suponiendo además que el derecho penal puede resolver todos los problemas que enfrenta un grupo o un colectivo social. El derecho penal, ciertamente ya lo sabemos todo, tiene un campo de acción muy acotado, muy limitado, que tiene que ver justamente con aquellos intereses mayoritarios que afectan o lesionan o ponen en riesgo un bien jurídico. Entonces, la utilización del derecho penal en este sentido y de la forma en que se ha hecho, pues nos parece que no es necesariamente la más adecuada. ¿Por qué? Porque el incremento de tipos penales o la creación de nuevos tipos penales, el incremento de sanciones, por ejemplo, la reducción de garantías, la utilización para todo y por todo de la pena privativa de libertad, pues ha demostrado a la larga que no es precisamente una de las mejores soluciones. Y además tiende o propicia justamente que se desvirtúe una herramienta jurídica muy valiosa, muy conveniente, que es la jurídico penal. El derecho penal tiene que estar ahí garantizando efectivamente la prevalencia de bienes jurídicos de alto significado social, pero este ejercicio abusivo, este mal uso del derecho penal, pues evidentemente lo desnaturaliza, hace que pierda eficacia, hace que incluso se dude de si esta es la mejor herramienta posible y alienta la utilización de otras herramientas o de otras técnicas de investigación. De manera que este recurso del poder penal estatal, desmedido y violento por sí mismo, ¿no?, se traduce luego en una expresión legislativa, en una política criminal que está más preocupada por cumplimentar los intereses electorales y las demandas mediáticas que en atender realmente una problemática delictiva. Y esto es muy delicado, digamos, porque esto tiende evidentemente o nos lleva, nos conduce a la simulación. Y esto para los penalistas, para los investigadores de estas materias, pues nos convoca directamente a plantearnos críticamente, pero también con una animosidad totalmente propositiva, reivindicadora de las funciones reales del derecho penal y orientándolo justamente a colocarlo en su justa dimensión, en su perspectiva absolutamente clara, ¿no? Entonces, viéndolo así, utilizar el derecho penal como mecanismo para infundir miedo, para infundir terror, a la larga trae, por consecuencia, justamente lo contrario. Derecho penal que nadie observa, como han dicho los criminólogos, una suerte de derecho penal simbólico, está en la ley, están las leyes, pero que no tiene una observancia real o contundente en la cotidianidad, ¿no? Este incremento de penas, por ejemplo, se traduce luego en una en excesiva población penitenciaria, personas que están ahí privadas de su libertad por muchos años y que no logran o con los cuales no se logra alcanzar los propósitos constitucionales de reinserción social que están proclamados en nuestro texto constitucional, reconocidos en muchos instrumentos internacionales que tienen que ver con esta materia. Tranquilizar a la sociedad que vive en medio de una situación de inseguridad, de miedo, que incluso modifica la cotidianidad de las personas a través del derecho penal, no me parece o no nos parece a muchos de nosotros que esté siendo justamente la mejor solución. De ahí que adelantaría una conclusión a la que llegué, por lo menos en el capítulo que me tocó redactar, es que creo que debemos tender a una política criminal basada en evidencias, al trabajo legislativo basado en evidencias y no en ocurrencias, y no en simulaciones, y no en perspectivas mesiánicas, podríamos decir incluso hasta propias de la cartomancia,
¿no? Es decir, hoy amanecí con la idea de que si incrementamos la pena, este delito puede resolver. No, la política criminal tiene que ser una política criminal que surja como política pública de la evidencia empírica que aporta la criminología, por lo pronto, que dan los datos estadísticos penitenciarios, de la autoridad judicial, de la misma policía, de la misma sociedad que en algunos momentos participa también ofreciendo opiniones al respecto, ¿no? Y que permita al legislador realmente construir o configurar una política criminal que tenga un sentido democrático, que tenga un sentido utilitario benéfico, ¿no? Y que no abuse, que no engañe, que no simule con la implantación de tipos penales en los códigos penales que no resuelven claramente o de modo inmediato el derecho, el conflicto concreto. Porque qué importante es que usted lidere, es lo que platicábamos, independientemente de su formación académica, el que genere este liderazgo en temas tan importantes ahora que quieren ofrecer precisamente las soluciones con este incremento de penas terrible, con esta creación de tipos penales absurdos, yendo contra los parámetros del sistema interamericano de derechos humanos, la sentencia Suárez-Rosero, contra Ecuador, la Quimel contra Argentina. Y qué importante es que haya gente como usted que lidere con esa humildad, mi querido doctor Manuel Vidaurri Arechiga. ¿Cuáles son, doctor, las proyecciones del populismo punitivo? Son varias. Como digo, esto más que una teoría, porque no faltará quien diga que es un modelo teórico importante que había que considerar, o incluso podrían alentar la idea de respetarle, pero una idea no se respeta, una idea se discute. No lo asumo directamente como una teoría, lo entiendo más bien como una tendencia que no es privativa incluso de nuestro país. Esto lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en América Latina, digamos, esta huida, diría mi maestro, el profesor Francisco Muñoz Conde, esta huida al derecho penal, evidentemente trae por consecuencia que huyamos todos, es un derecho penal del terror, ineficaz, inútil. Toda esta tendencia populista que también tiene una vinculación directa con los modelos de populismo político, ¿no? Este entendido como estrategia de los actores políticos y del sistema penal frente a problemas de inseguridad y que busca calmar estos clamores, estas exigencias mediante el aumento de penas, como decía, o la creación de nuevos tipos penales, pues se proyecta de muchas formas y no todas necesariamente las más pertinentes, las más adecuadas. Fíjense, yo veo que se utiliza el derecho penal como una especie de arma arrojadiza y lo utilizan tendencias, orientaciones políticas de izquierda y de derecha, vamos, es absolutamente compatible con varios de los modelos, aunque algunas abusen más que otras, eso también, ¿no? El derecho penal como arma política o arma politizada, como objeto arrojadizo, que se proyecta, por ejemplo, fíjese, en, en abatir uno de los principios estructurales del derecho penal de corte liberal, que es el principio de derecho penal de última ratio. Y aquí lo he dicho en otras ocasiones porque me parece muy importante traducirlo así, sobre todo cuando hablo con jóvenes estudiantes de licenciatura o de posgrado. El derecho penal de última ratio tiene sentido en la medida que antes de utilizar esta herramienta debería de ponerse en práctica cualquier otra, jurídica o no jurídica, que pudiese o estuviera en condiciones de enfrentar de mejor modo la problemática particular, ¿no? Última ratio, la última herramienta, la última razón para utilizar el derecho penal. Sin embargo, en la tendencia que vemos es que el derecho penal se ha convertido en un derecho de prima ratio. Problema que se presenta, derecho penal. Lo he dicho con otras palabras, también lo voy a decir ahora tan respetuosamente como pueda, de manera que no Dígalo, hiera doctor, dígalo. susceptibilidades, pero digamos que hay una suerte de pasión por parte de los legisladores con el Código Penal. Apenas llegan a su curul y lo primero que piden para revisar el Código Penal, ¿no? Y claro, porque parece ser que el sentido de la trascendencia histórica del político que se hace diputado, ¿no? Es justamente modificar el Código Penal y pasar a la historia como gran defensor, protector de las víctimas y tal, cuando en realidad lo que hace es pervertir. En muchos de los casos habrá algunos que sean pertinentes, adecuados, que sean útiles, necesarios,
y que se justifiquen por sí mismos. Pues esa prima ratio del derecho penal pues nos pone en riesgo a todos, ¿cierto? Y si lo permitimos, que ese era mi argumento al convocar a mis colegas para escribir en este libro, es que si confiamos en el principio de última ratio y observamos que el derecho penal sigue la ruta de la prima ratio, si no hacemos algo, lo que va a pasar es que el derecho penal será la única ratio. Y eso, desde luego que no habla bien de una sociedad, no habla bien de un país, porque en la medida que se incrementan los tipos penales, se incrementan las sanciones, etcétera, pues el margen de libertad social se va reduciendo. Y entonces estamos hablando más de un Estado autoritario, un Estado policial, y no precisamente un Estado democrático. ¿Cómo se proyecta? Bueno, ya dije, un primer elemento sería disminuir, abatir, despedazar el principio de última ratio. Otra sería cómo impacta también el ámbito jurisdiccional, porque los jueces, que no siempre asumen esta condición de convertirse en intérpretes de una política criminal específica, y habrá jueces que lo entiendan claramente, pero generalmente el juez asume que él no hace política, que lo que hace es aplicar la ley, pero claro, al aplicar la ley está aplicando una política criminal determinada, está materializándola concretamente y la está legitimando incluso por su propia estatura, su propia jerarquía, su propia función. Este juez que actúa de esa manera, eventualmente, ante los modelos populistas, se siente afectado o puede ser incluso afectado en la independencia y en la imparcialidad que le deben caracterizar. La presión mediática, la presión política, la presión social en relación con un tipo penal le obliga casi siempre, entiendo y defiendo y aprecio mucho a los jueces independientes y autónomos y valientes, claro, que se ciñen a los postulados de la norma, pero habrá otros que prefieren efectivamente liberarse de estas presiones acudiendo directamente a las penas más rudas, que por lo demás son hasta penas legales, están en el Código Penal, tampoco es que esté excediéndose, pero eso es un efecto, digamos, una proyección más del fenómeno del populismo penal. También tiende a criminalizar conductas con efectos perniciosos cuando estereotipa, porque muchas veces se cierne esta suerte de medida penal sobre grupos vulnerables, por ejemplo, o grupos que legítimamente se manifiestan, protestan, reclaman. Aquí advierto de la eventual criminalización de la protesta social utilizando las herramientas penales. Es decir, eso forma parte también de un modelo populista. Genera derecho penal simbólico, sí es verdad, ya está en la ley, y yo creo que los legisladores se van a dormir tranquilos después de la sesión donde aprueban esas reformas, pero el problema sigue presente porque las causas estructurales no se han modificado. Está en el Código Penal, pero no tiene realmente una eficacia real. Se tiende al derecho penal del enemigo, que es una orientación política, político-criminal y dogmática que incluso tiene muchos seguidores, sorprendentemente, ¿no? Que la encuentran como idónea, óptima, adecuada y han buscado hasta legitimarla y justificarla académicamente. Hay que desenmascarar esa situación. Este derecho penal del enemigo, que luego se traduce en un derecho procesal penal del enemigo y un derecho ejecutivo penal del enemigo, no respeta, no se cierne o no se circunscribe a los mandatos derivados de los instrumentos en materia de derechos humanos. Digamos, es un derecho penal que divide, que separa, ¿no? Que estigmatiza y que por supuesto tampoco le hace honor a los derechos de las víctimas, básicamente, ¿no? Es un derecho penal más cercano a la venganza y al ajuste de cuentas que a la idea de justicia, por ejemplo. También me parece que esta tendencia provoca una suerte de política criminal mediática, que muchos asuntos se resuelvan a través de encabezados periodísticos, de presión ejercida desde ciertos medios de comunicación, ¿no? Sembrando la alarma social, sembrando la desconfianza también en las instituciones y ejercer el derecho penal a través
mejor dicho, viciado por una política criminal inmediata, tampoco le hace sentido a un Estado democrático, ¿no? Entiendo que esta demanda de la sociedad muy legítima, a la que me sumo, como nos sumaríamos cualquiera de los habitantes de este país, de exigir seguridad, una justicia de calidad, una eficacia del actuar policíaco, una calidad en las resoluciones judiciales, una eficacia también exigible, creo que a toda costa del Ministerio Público, que tendrá que ser sometido de las fiscalías a una revisión exhaustiva de su configuración, de su arquitectura funcional, ¿no? Entre otras cosas, bajo la tendencia del populismo penal, termina por legitimar o justificar el uso de la tortura. Claro, porque en la ruta de la búsqueda de la eficacia, pues evidentemente la ruta más corta justamente pasa por los excesos de este tipo. Ahora, claro, el uso político del derecho penal yo no lo puedo ignorar. No soy ingenuo tampoco. El derecho penal refleja, evidentemente, intereses, eh, básicamente tendría que representar los intereses mayoritarios de la sociedad. Pero no siempre es así. A veces representa los intereses de grupos de poder, de grupos económicos, ¿cierto? Y a través de los órganos legislativos, pues materializa estas formas de protección. Si hay un uso político del derecho penal, yo creo que ese tendría que ser el más democrático, el más transparente de todos y que estuviese legitimado justamente por la necesidad, una necesidad real. Y volvería al concepto de esta política criminal basada en evidencias, este actuar legislativo basado en evidencias. Es decir, imaginemos, digo, para tratar de concretar esta noción que pues por lo menos quedar ahora muy etérea, que los congresos de los estados, Congreso Federal, tuvieran siempre la asesoría de un cuerpo de criminólogos, de expertos, que les ayudaran a identificar si las medidas que se piensan tomar, o incluso las que ya se tomaron, tienen efectivamente una eficacia deseable, ¿no? Basada en evidencias. Esto lo hacen muy bien los médicos. Los médicos han, creo yo, espero no equivocarme, pero me parece que esta noción de actuar basado en evidencias es muy propio de las ciencias médicas, que asumen claramente que un medicamento puede tener tal o cual eficacia, estadísticamente hablando, por ejemplo, que un tratamiento, una forma, un procedimiento clínico tiene o no más ventajas que otro. Están constantemente revisándolo. Y esto lo hacen a partir del análisis de los experimentos, de las investigaciones científicas, digamos. La política criminal es también una tarea científica. No puede ser una tarea que quede a manos de alguien que no se base en datos científicos, ¿no? La política pública es eso. El arte de gobernar es, se le dice arte, claro, porque habrá quien también lo lleve a esas alturas, pero es un reclamo, mejor dicho, es una actividad que reclama inteligencia, capacidad, ¿no? Sabiduría técnica y no solamente buenas intenciones. Creo que me estoy excediendo, pero a ver. Querido doctor Manuel Viloria Arechiga, ya vimos las proyecciones del populismo punitivo y la verdad más que nada fue claro y es el de idea, porque gente como usted y como mucha la que ha pasado nacional e internacional, pues debe de incidir en políticas públicas. Y qué bueno, al final hablaremos de este colectivo que usted dirige porque nos interesa determinar algunas cosas. Y doctor, entonces, ¿cuáles son las funciones del derecho penal? Claro, tendría que ser una pregunta que reclame una respuesta. Voy a ver si lo logro. Yo creo que el derecho penal, básicamente, en mi perspectiva, que comparto afortunadamente también con muchos colegas, aunque habría otros que no lo ven necesariamente así, y esa es parte de la riqueza académica, yo creo que cumple por lo menos dos grandes funciones, y una es justamente la de proteger bienes jurídicos. Cuando decimos que el derecho penal protege bienes jurídicos, le estamos poniendo también un límite, porque el derecho penal que se construya asumiendo ese principio tendrá que justificar efectivamente que aquello que dice que va a proteger realmente constituye un bien jurídico, ¿no? Definir el bien jurídico en la doctrina jurídica ha sido una de las problemáticas más complejas, más apasionantes también que hay en el mundo de la investigación dogmática del derecho penal, pero hay
posturas concluyentes, muy valiosas, en el sentido de que efectivamente, si definimos qué es un bien jurídico, y si aparte de haberlo identificado ya como bien jurídico, decimos que adicionalmente merece una protección penal, estamos despejando otros intereses sociales y otros bienes jurídicos que podrían ser atendidos por otras ramas del derecho, ¿no? En un documento que elaboré justamente para este libro, hago rememoranza de una frase que escuché de un gran colega que aprecio muchísimo de Uruguay, que coincidimos alguna vez en un curso en España, y ahí nos conocimos, platicamos, nos identificamos muy rápidamente, como suele pasar con los académicos, con los que tienes empatía, no solo por su presencia como individuo, sino por su forma de pensar, por sus ideas. Bueno, empatamos muy bien. Y él dijo una frase en medio de una conferencia que daba alguno de los profesores de este curso. Decía que el derecho penal se había convertido en el brazo armado del derecho administrativo. Y es una frase que tiene una sustancia, pero fantástica, porque cuando una rama del derecho cede, o mejor dicho, o rehúye, o retrocede, o se esconde, o desaparece realmente de la confrontación de los problemas reales, pues todo el mundo voltea hacia los penalistas. Es decir, estamos de moda de forma involuntaria, ¿no? Porque los penalistas somos los primeros en declarar que el derecho penal no puede y no sirve para todo, que no deberían de voltear a vernos porque es contraproducente. ¿Cómo es posible que los penalistas digamos eso y que desde otras ramas no se escuche el mismo énfasis por tener un protagonismo significativo, ¿no? Pues fíjese la frase, qué hermosa, dice, el derecho penal se ha convertido en el brazo armado del derecho administrativo. Dice, bueno, ¿dónde están los de administrativo? A mí me encanta porque claramente traduce la necesidad de colocar al derecho penal en su justa dimensión, proteger bienes jurídicos. Decida usted que es un bien jurídico. Esto es un bien jurídico, perfecto. ¿Merece protección penal? ¿Sí o no? Ahí hay una disyuntiva importante, porque podría caber en otra rama, en la civil, en la administrativa, en la que fuera, ¿no? Es decir, llegar a utilizar el derecho penal como herramienta para todo, como la primer pinza o utensilio con el cual resolver un problema social, parece que nos va a conducir directamente a un estado francamente autoritario, un estado punitivo total. Esa sería una de las funciones principales. La otra que creo que tiene deriva de la interpretación del principio de mínima intervención. El derecho penal tiene que estar ahí como un elemento asegurador de los intereses sociales, pero en un papel secundario, subsidiario. Cuando otras ramas no lo han hecho, es justo cuando el derecho penal tiene que aparecer, ¿no? Y tiene que aparecer justamente para confirmar aquello que las otras disciplinas, que las otras ramas de la ciencia jurídica, que las políticas sociales incluso no han podido o no han sabido enfrentar o atender. Por eso diría, funciones, pues sí, una protege bienes jurídicos y otra, interven lo menos posible, una suerte de minimalismo penal, ¿no? Que haga sentido justamente cuando se intervenga, que aquello tenga una consecuencia importante. Claro, estos dos principios evitarían justamente la manipulación del derecho penal, ¿no? Decirle al legislador, ¿usted piensa legislar algo? Sí, a ver, demuestre que eso que quiere hacer protege un bien jurídico. Y demuestre no solo eso, sino también que esa protección tiene que ser penal, ¿no? Cuando supere ese checklist, esa lista, esos cuestionamientos, me parecería que entonces sí estaríamos en condiciones de afirmar que se está haciendo una tarea legislativa inteligente, adecuada, pertinente y no simulando con el abuso o el uso abusivo del derecho penal. Sí, sí, para no estar hablando de un Estado de Derecho y de facto pues generar el Estado policial, el Estado de policía que tanto alude. Y esto me da mucho gusto porque en esta serie de conferencias que van a hacer sobre 150 voces verdaderamente calificadas como la de usted, aquí veo la gran coincidencia, por ejemplo, que tiene el doctor Manuel Vidaurri Arechiga, como por ejemplo con Alberto Binder, y que son voces calificadas en la región que van a generar y están sobre todo incidiendo mucho y deben de incidir en las políticas públicas de América Latina. Doctor Manuel Vidaurri Arechiga, ¿cómo debe diseñarse la política criminal?
desde luego que en mi modelo personal, que no es original, tengo que decirlo, yo soy un estudiante más de los grandes maestros de la disciplina, el profesor Roxy, el profesor Muñoz Conde, el propio Binder también, que en las partes procesales ha sido muy significativo, pero hay muchos grandes colegas, bueno, profesores, el doctor Zaffaroni, muchos de ellos en México también hay grandes penalistas que desde una perspectiva científica han orientado esto. El profesor Moreno Hernández, por ejemplo, Moisés Moreno Hernández, ha promovido también la idea de una política criminal de corte democrática. ¿Qué significa eso? Bueno, a ver, yo partiría de lo que en su momento escribió un gran jurista chileno, el profesor Juan Bustos, que luego fue ministro, fue diputado en su país recientemente, falleció luego, salió de Chile por motivos políticos, justamente de dictadura, terminó siendo catedrático en Barcelona, un gran jurista, un demócrata consumado, y en sus obras él planteaba, proponía, no era el único, también el profesor Mirpuch y varios de ellos, esbozaba esta idea de que a cada modelo de Estado le corresponde un tipo de derecho penal, ¿cierto? Si es un modelo de Estado democrático, el derecho penal refleja evidentemente estos principios, estos valores propios de un Estado democrático. Ahora podríamos decir un Estado constitucional, democrático, social y de derecho, digamos que son calificativos que lo van caracterizando cada vez más. Desde luego, entonces, si el Estado ha asumido esa forma, ¿no? O ha adoptado esas características, el derecho penal se va a traducir efectivamente en materializar esos principios. ¿Qué dice el modelo de un derecho penal democrático? Bueno, que todas las acciones y las medidas están en función y siempre teniendo como destinatario al individuo, al ser humano, ¿no? No lo instrumentaliza, sino erige, diseña todas las medidas, todas las políticas en su beneficio. Una política en materia de criminalidad tendría que reconocer, entre otras cosas, como soporte ideológico y filosófico, la idea de los derechos humanos. Bueno, no la idea, la realidad de los derechos humanos como elementos configuradores de las acciones concretas que se van a impulsar y a promover, teniendo como principio rector la idea de dignidad de la persona, ¿no? Parece un discurso ya muy trillado, pero los derechos humanos, si no se traducen en políticas públicas, creo que no van a avanzar más allá, en algunas ocasiones, de un discurso político, de un discurso académico. Creo que tiene que traducirse directamente en políticas públicas. Y de este modo inciden en el diseño de una política criminal. Lo decía hace rato. Legislar en materia penal o diseñar una política en materia de criminalidad tiene que ser una acción técnica, científica, basada en evidencias, haciéndose cargo del modelo de Estado que se traduce o que se establece en nuestra Constitución y que en la realidad cotidiana tiene consecuencias positivas o favorables o debe tenerlas, que es a lo que deberíamos aspirar. Una política criminal construida sí tiene como base una idea de persona. ¿A quién vamos a dirigir estas medidas de represión, de control, de reducción de espacios de actuación, por ejemplo, de sanción a las empresas, por ejemplo, que también participaran en la comisión de algún delito? Pues tendría que partir de un concepto de persona. Y ese concepto de persona no puede construirse al margen de la idea de dignidad. Habrá muchos, y los hay, me lo han dicho muchas veces, pero si los delincuentes no respetan los derechos, en fin, es un discurso que hemos escuchado siempre. Bueno, la alternativa es actuemos entonces como delincuentes y finalicemos la idea de Estado de Derecho. Es decir, si nos homologamos a esa condición, ¿no?, de crueldad, de violencia, de desapego a la solidaridad en la que incurren muchos delincuentes, pues nos homologa justamente a algo que no queremos para nuestra convivencia social. Desde ahí que aspiramos a otras cosas. Y fíjese, yo tengo este dilema ahora y creo que lo comparto con muchos colegas. Soy profesor de la universidad, voy a dar clase, trabajo con alumnos de posgrado, con alumnos de licenciatura, y les cuento todas estas cosas, mi percepción, mi idea, la prevalencia de los derechos humanos, el marco constitucional, un derecho penal de corte democrático, etc. Pero hay un desgaste
de repente personal, porque pues en las aulas uno dice muchas cosas, las digo con sinceridad, las creo, confío en ellas, pero la realidad me devuelve con una bofetada todo lo contrario. Y es lo que veo justo en trabajo legislativo, no siempre están en consonancia con estos valores, con estos principios. Por eso era necesario escribir este libro, por eso era necesario por lo menos tener un posicionamiento de un buen grupo de colegas que creen, confían, como estoy seguro sucede con los miembros de la Academia Mexicana de Derecho, con muchos de los que nos estarán escuchando en su momento, que confiamos en el imperio de la ley, en la prevalencia de los derechos humanos, en el sentido de la participación democrática y plural, de la construcción de una sociedad que no alude al pensamiento único, sino que cree en el pensamiento diverso, ¿no? Y que crece justamente en una idea de democracia que se vive, que se actúa, que se respira y no justamente un Estado que atemoriza, que controla, Que que, que, alecciona. que alecciona, que trata de imponer un solo modelo, una perspectiva uniforme. Creo que ahí tenemos un reto importante. Por eso decía, como profesor, pues esto me abruma, me aqueja, ¿no? Pero no voy a desistir. Es decir, estoy convencido de que el deber de los profesores es insistir en estas ideas, si es que siguen teniendo valor, que creo que lo tienen, como una plataforma de construcción de esa sociedad a la que aspiramos todos, que es una sociedad libre, participativa, emocionada, constructiva, visionaria. Qué triste es ver que se entiende una disrupción entre el derecho penal y el tema de los derechos fundamentales y humanos de las personas. Y qué bueno que haga hincapié, ¿no? Este derecho penal del enemigo, el tema de cómo violenta la igualdad sustantiva, el tema del parámetro de la justicia. Y qué bueno que que haya hecho ese ejercicio. Y no me extraña, conociéndolo, me da muchísimo gusto. Y quiero cerrar con una pregunta muy interesante porque, reitero, yo sé que es un tipo muy humilde, mi querido doctor Manuel Vidaurri, pero ya una primera voz calificada que fue el doctor Moisés Moreno Hernández, que dirige el Centro de Política Criminal de México, en este congreso se estableció su postura, y ahora otra voz para mí altamente calificada, que es el doctor Manuel Vidaurri Arechiga, preguntarle, ¿conviene contar con un código penal único nacional? Ya en su momento va a estar con nosotros también don Julio B.J. Mayer, que lo tendremos para julio, vamos a extender algunas cosas, hablando del Código Penal único, tipo único para Iberoamérica, pero ahora otra voz calificada, mi querido doctor Manuel Vidaurri Arechiga, me gustaría que hiciera la manifestación como miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho. Que reitero que es un privilegio para mí esta designación. Bueno, yo coincido con muchos colegas que no de ahora, sino de hace décadas, en México han venido planteando la necesidad y la conveniencia de contar con un solo código penal nacional, sustantivo nacional, ¿cierto? Ya tuvimos una experiencia también, esta fue editada por RUA, también hice el mismo ejercicio yo invito a todos los colegas del país, pero a veces por los tiempos o las contingencias no todos participan, pero hicimos un libro muy interesante también que dio por el resultado una radiografía en relación a esta pregunta que me formulas ahora. Bueno, personalmente, ¿qué creo? Es absolutamente imprescindible. No hay forma de establecer una política criminal integral si en cada estado hay un código penal que dice algo que se parece a lo que dice el otro estado, pero que no es lo mismo, ¿no? Entiendo que como herramienta política que es el Código Penal, pues muchos gobernadores confían y quieren tener su propio código en su estado. ¿Para qué? Para los ajustes de cuentas que quieran hacer, ¿no? O para procurar justicia como ellos consideran. Pero eso no ha permitido, decía, ni una jurisprudencia uniforme, ni una política criminal integral, ¿no? Y al contrario, está propiciando justamente estos huecos o vacíos. Mira, mi profesor, el doctor Muñoz Conde, que yo sigo evidentemente en cada uno de sus planteamientos, lo asumo como doctrina, claro, como se suele hacer, decía que el derecho penal significa, y los códigos penales más propiamente, constituyen una suerte de gramática de los penalistas, ¿no? Cada código penal es una suerte de código gramatical, ¿no? Es de lo que hablamos todos. Imagínate en este país con 30 y tantos códigos, pues somos una especie de políglotas jurídicos, ¿no?
Cada quien habla de lo que quiere, ¿no? Pero además no progresa la disciplina, y no progresa porque, pues, los de Guanajuato enseñamos el Código Penal de Guanajuato, y los de Michoacán y de Jalisco y tal, ¿me entiendes? No tenemos una visión uniforme. Fíjate, yo observaba otra cosa. De Guatemala para abajo, en todos los demás países, hay un Código Penal único. Y entonces decimos, los juristas colombianos son muy buenos, los juristas argentinos son muy buenos, los brasileños también, construyen, los peruanos escriben y publican cosas y analizan, porque todo mundo, la academia, los fiscales, los jueces, los litigantes, todos están trabajando sobre el mismo código. Y también hay un desarrollo científico como ventaja de contar con un solo código penal. ¿Cuáles serían los problemas que lo impedirían? Bueno, algunos ya se superó, digamos, en el momento que se modificó la Constitución, en el artículo 73, para dar pauta a que los legisladores federales pudieran legislar en materia penal, en este caso procesal, para todo el país, se abre la posibilidad también para un código sustantivo. Ese primer requisito creo que está salvado, ¿no? Habría otro que sería más bien de tipo práctico, es decir, ¿quién debe hacer ese código? ¿A quién le toca? Hasta ahora sé que hay un proyecto de INACIPE, hay proyectos en fin, ¿no? Que han surgido por ahí, que han sido rebotados, que no han gustado mucho, que algunos consideran que les sobra, otros que le falta y otros que no refleja ni siquiera el estado del arte en la disciplina, en la dogmática más aventajada, y que no por ser aventajada significaría que tendríamos que adoptarla de inmediato, pero que sí refleja un nivel de orientación hacia dónde ir. ¿Quién haría ese código? Pues no lo sé, pero estoy seguro que si a los académicos se les convoca, seguramente después de algunos ajustes conceptuales, ¿no? Y de perspectiva de escuelas a las que obedecemos cada uno, pues seguramente nos pondríamos de acuerdo y podríamos generar un buen proyecto. El reto creo que está en resolver qué se hará con tipos penales o con problemáticas de corte jurídico penal muy trascendentes y muy sensibles. Estoy pensando en el asunto de la eutanasia, por ejemplo, pero también pensando en los temas del aborto, por ejemplo, que son temas que reclaman también una consideración particular. Digamos que si vemos el plano constitucional, no plantearía de entrada un problema. El plano del diseño, de la construcción, de la configuración del documento, creo que es salvable también. Pero el que creo que queda como pendiente sería el ideológico, y eso habría que atenderlo también con toda atingencia, con mucho cuidado, con mucha prudencia también, pero asumiendo este principio de protección de bienes jurídicos. Y este otro principio que surge de los derechos humanos, que es el principio de proyecto de vida, ¿no? La importancia del significado que tiene el proyecto de vida. Eso ya podría dar pie para otra reunión, probablemente otro conversatorio donde se pudiera abundar. Fíjese, doctor, que bueno, que hace sobre todo referencia a este tema tan importante el doctor Manuel Vidaurri Arechiga, lo hizo el doctor Moisés Moreno, lo hizo también el doctor Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega en todo este foro que hemos generado. Yo creo que valdría la pena ahora que señale usted eso y que estamos incidiendo de una manera, sobre todo neutra, ideológicamente respetando los temas y que surjan las cosas, porque hace un par de días me decía Néstor Pedro Sagüez que cuando surge un tribunal constitucional y no existe democracia, pues es el peor momento, sale peor, después las decisiones son totalitarias, lo que decíamos. Entonces ahorita es cuestión que entendamos que tiene que imperar el pluralismo. Yo creo que encabezar, por ejemplo, como el doctor Moisés Moreno, que es un dogmático extraordinario, gente como usted, altamente calificada y con un gran blindaje moral, pues es necesario este código. Hay que entenderlo. Ya por ahí, don Julio B.J. Mayer, que estará con nosotros, tiró unas líneas muy importantes. Y yo creo en ese tema, pues tendremos que generar una mesa ahora que es uno de los siguientes ejercicios, donde tiene que estar usted, el doctor Moisés Moreno, algunos más, algunos, hay que invitar que esté don Julio B.J. Mayer, y invitar a algunos, gente muy calificada en el tema, algún juez o magistrado constitucional, que son los ministros para nosotros. Ahora que viene gente también de las cortes, ha venido viendo de 8 cortes en este serial de conferencias, porque es momento de incidir desde la academia. O sea, el gran ejercicio que hizo Perú para su Código Procesal Constitucional es iniciar con procesalistas, penalistas, civilistas, procesalistas, todo el mundo vinculado. Y aquí hay gente estudiosa, calificada, gente en la academia, como es el doctor Manuel Vidaurri Arechiga, el doctor Moisés Moreno Hernández. Es que es un momento de que se entienda esto, hay que evitar esos protagonismos, este populismo, hay que buscar la manera verdaderamente de generar un Estado
constitucional democrático, y este es el gran momento. Este es un foro netamente civil, este es un foro netamente de gente académica. Estaremos generando grandes mesas a nivel internacional y un compromiso más, porque usted va a tener que participar en esa mesa como miembro distinguido. Bueno, ¿Cuándo sale el libro, mi querido doctor Manuel Vidal bueno, Chiga? buena pregunta. Este asunto de la pandemia que ha tenido muchos Sí, impacto, sí. impactos en varios, en todo, ¿no? Detuvo Sí, el proceso de edición, pero estamos casi confiando en que será para septiembre. excelente. Fíjate que aprovechando el tema de la pandemia, yo creo que podríamos reflexionar también otra cosa, porque se está hablando de nueva normalidad. Es un concepto equívoco, es un concepto totalmente incorrecto, porque alude a la mediocridad, ¿eh? Y alude al conformismo. No me gusta. Hablo a título personal. Yo prefiero hablar de una suerte de nueva convivencia cívica. Es decir, ¿por qué no aprovechamos el momento para reconstruir esta sociedad y no conformarla, sino reconfigurarla, ¿no? Nueva convivencia cívica me parece que podría ser un concepto que ayudaría. Y bueno, en cuanto esté el libro, lo que me comprometo sería a informarles, a la academia, por supuesto, sería un honor si lo encontraran interesante, que se pudiese comentar también con otros colegas. Sí, esa es la idea. Es cierto, ahorita estuvo hace unos días Silvia Ragni, que es una de las mejores comparatistas del mundo, italiana, de la Universidad de Bolonia, y decía el paradigma del cuidado y daba algunos matices muy interesantes, y yo creo que es cierto, o sea, bueno, ¿qué es la normalidad, no? Y ahora este compromiso que hacemos es presentarle esto con tres comentaristas igual de extraordinarios que lleve la coordinación en este caso. Vamos a presentar el de Lorenzetti, vamos a presentar el de Poumon, vamos a presentar el del doctor Vigo, varias obras a nivel internacional, y estamos por generar un convenio con Rubixal, que es pues digo, es una maravilla. En Argentina es una, y a nivel latinoamericano y a nivel mundial es una de las editoriales más importantes. Vamos a aprovechar muchas cosas para con académicos de su talla, mi querido doctor, buscar la Muchas manera de gracias. darles acceso a la editorial Rubixal. Bueno, muy Y vale amable, la pena muchas esto gracias. porque somos un gran equipo, sumamos talentos, y esa sumatoria de talentos genera un verdadero una gran fortaleza para poder apoyar en políticas públicas. O sea, lo más importante es esto. O sea, estos temas son manejados desde la academia, sin ningún manejo ideológico, obviamente, pues la reflexión y cosmovisión de cada uno de los actores, que es normal, somos seres humanos, pero de la manera más científica del derecho. Y entonces esto pues está incidiendo de una manera muy importante, y vamos a tener voces disidentes. Por ejemplo, va a estar alguien que ya lo verán ustedes también, de Naciones Unidas, que presidió el comité, que también es miembro honorario de la Academia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y tiene un cargo muy importante también en Naciones Unidas, que no va a coincidir, por ejemplo, con André Calegari, que es uno de los más grandes juristas en el mundo en el tema de lavado de activos. Y vamos a generar esas mesas de análisis, de debate, y en esa lluvia de ideas debemos de obtener conclusiones. Ahora, en este tema del código, hemos encontrado puras voces coincidentes, sinceramente, y sin ningún tipo de interés. Yo creo que son temas que deben de tocarse, que debe generarse la reflexión en un momento complejo, no de México, del mundo, y que a final de cuentas, gracias, mi querido doctor Manuel Vidaurri Arechiga, por estar hoy, pero sobre todo por estar hacia adelante, porque este es un Muchas gracias. compromiso que tenemos juntos todos los que somos miembros de esta academia, y a final de cuentas, dentro de ese tema de libertad, dentro de ese tema de ideas que pueden coincidir o no, pues generar sobre todo una importante construcción en aras de que de veras se consolide el Estado de Derecho, que siempre ha sido un anhelo y se ha quedado un anhelo en América Latina, en muchos de nuestros países. Eso es una de las grandes reflexiones que hemos encontrado. O sea, vemos los juristas, los grandes constitucionalistas europeos, pero estamos viendo los grandes constitucionalistas, procesalistas, penalistas, todas las áreas de derecho en América Latina, los han vivido, les ha tocado verlos desfilar a uno por uno, que estamos hablando de nacionales casi 70, de primera talla, que inciden en todo el continente, latinoamericanos de la gran talla. Entonces, vamos a generar estas mesas de análisis que nos apoyará también en una de ellas el doctor Manuel Vidal a nivel latinoamericano, e incluso en una visión, por ejemplo, también con europeos, a veces en ideas confrontadas. Por ejemplo, ahorita en Europa, varios procesalistas traen la idea de que se desaparezca la carga de la prueba. Entonces hay una confronta muy directa con procesalistas latinoamericanos. Toda la idea con el caso de Tarufo, que está en ese sentido. Y acá tenemos pues Alvarado Belloso, está Gustavo Calviño, grandes juristas. Pues vamos a generar ese debate, ¿no? O sea, porque pues son ideas que ahí están, como dijo, pero son para analizarlas, para debatirlas.
Entonces, qué bueno que está con nosotros, mi querido doctor Vidal Arechiga. Es un hombre muy humilde, pero aparte es un hombre muy capaz, altamente reconocido en América Latina, que funciona no en México nada más. A mí me consta directamente el prestigio, el respeto que le tiene en América Latina, lo cual me da mucho orgullo y mucho gusto, y que sabe precisamente gestionar de una manera muy limpia el tema de la construcción del derecho. Así es de que me alegro que en esta serie de conferencias, y no le veía otra opción, yo dije, tiene que estar aquí mi querido amigo el doctor Manuel Vidal Arechiga, y yo, la verdad, me da muchísimo gusto, porque este es un tema prioritario, porque con todo lo que sucede se vienen cuestiones en donde, como dice siempre, que se toca de primera razón, y aquí está, y al último va a ser única razón, y ese es un detalle que tenemos que analizar en profundidad, porque se atenta contra uno de los derechos fundamentales más importantes y prioritarios, que es la libertad. Entonces, doctor, muchísimas gracias por estar en esta fiesta de la Academia, que es una fiesta suya también por ser miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Muchas gracias, y desde luego que han sido muy generosas las palabras con las que me distingues. Lo que debemos hacer es esto que estamos haciendo y que tú has propiciado muy bien desde la Academia, a la que agradezco mucho la invitación, felicito a las y los integrantes de la misma, les auguro también muchos éxitos académicos. Es también muy pertinente para nuestro país agrupar a la Academia internacional y nacional, propiciando justamente que regalen, que ofrezcan, que nos permitan conocer sus ideas. Así que lo celebro, esta invitación a formar parte honorífica de la Academia, y aquí estaremos siempre dispuestos, estimado doctor. No, y reitero, ese libro yo creo que ya muchos se lo están saboreando. Yo me comprometo con el doctor Manuel Vidal Arechiga a que una vez que esté, hagamos, les demos la información, pero sobre todo generemos muy pronto la presentación de esa obra a nivel latinoamericano, a nivel europeo también, con el doctor y con juristas como él, de alta talla, porque, reitero, es un tema que nace en las alas de la academia, con el objeto de que se incida, como han sido las mejores reformas donde lo han tendido a entender los parlamentos, los congresos, y que a final de cuentas estos congresos no generen una crisis de representación, o sea, no se conviertan en notarios que simplemente certifican las inquietudes y las peticiones de los ejecutivos, sino que se dé una verdadera división de poderes que es muy sana y que debe haber y que existe en este país. Al final de cuentas, por eso altamente importante este tipo de participaciones. Y bueno, reiterar, doctor, pues seguimos en este tema, vamos a acelerar antes de lo del libro, pues yo creo que para presentarlo igual en julio, es una mesa de análisis de algunos temas muy importantes, como es ahora este tema del populismo penal. Ahora vienen algunas cuestiones de delincuencia organizada con mesas nacionales e internacionales, y pues lo vamos a ver muy pronto otra vez en julio, mi querido doctor Manuel Vidal Arechiga, como miembro distinguido de la Academia en esta constante participación, no de solamente 150 conferencias que ya vieron el arsenal que se tiene en la Academia a nivel internacional, sino con constantes actividades que deben de generarse desde la Academia, como le dice atinadamente el doctor. Pues hoy tuvimos al doctor Manuel Vidal Arechiga, un extraordinario jurista que ha generado sobre todo doctrina y que es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y miembro de la Sociedad Mexicana de Criminología, que nos apoyó y nos compartió verdaderas reflexiones, reiterando el tema, un tema muy sugestivo y muy real, reflexiones en torno al populismo penal, es decir, un análisis de cómo se da, cómo se configura, cómo permea en América Latina y a veces a nivel mundial, pero a establecer algún tipo de soluciones y vertientes que pueden estar destinadas a que verdaderamente consolidemos un Estado constitucional democrático y no se dé la incidencia o coincidencia en varios de los países con estados de policía, como reitero, mucho lo ha repetido Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, doctor Manuel Vidal Arechiga, y nos vemos muy pronto en una mesa de análisis. Muchas gracias, doctor Jesús Naveja. Felicidades a la Academia. Pues hoy concluimos una extraordinaria conferencia, una verdadera disertación nacional, y continuamos mañana con la siguiente. Muchas gracias.